Encontré un bebé abandonado en el pasillo, lo crié como mío, pero cuando su madre biológica, una millonaria, regresó 17 años después, él dijo algo en el tribunal que dejó a todos sin palabras. No estoy lista, me susurré a mí misma mientras permanecía de pie frente a la sala 4 Vitesse, con los dedos temblándole alrededor de la carta que Noah me había escrito anoche. Podía oír voces detrás de la gruesa puerta de madera, voces que debatían mi futuro, su futuro, nuestra vida juntos, como si fuéramos un expediente y no una familia. Mis piernas no querían moverse, pero tenían que hacerlo porque la próxima vez que esa puerta se abriera, a mi hijo se le pediría que eligiera entre la mujer que le dio la vida y la que le dio todo lo demás. 17 años antes, no había sabido que este día llegaría. Solo había conocido el sonido que me llevó hacia él. Era una gélida tarde de enero en Eugene. Las calles estaban mojadas. La niebla se aferraba a las esquinas de los viejos edificios de ladrillo como un recuerdo desvanecido, y yo acababa de terminar de calificar una pila de ensayos. Recuerdo que pensé lo silencioso que estaba el pasillo, demasiado silencioso para un jueves en mi edificio. Luego lo oí débil, casi demasiado débil, un sonido como un gemido atrapado entre respiraciones temblorosas. Lo seguí instintivamente allí, acurrucado en la sombra. Junto a la escalera de emergencia había una canasta tejida. No era un portabebés ni un cambiador, solo una canasta simple y gastada, envuelta en un abrigo viejo, húmeda en los bordes por la nieve derretida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Me agaché lentamente. Fue entonces cuando lo vi. Era diminuto, apenas de unos días, envuelto en una manta de hospital, con las mejillas manchadas y húmedas por las lágrimas. Sus labios se movían, pero ya no salía ningún sonido, solo aire y desesperación. Alguien lo había dejado allí esperando que lo encontraran, esperando que no muriera solo. Había un trozo de papel doblado metido torpemente a su lado. Todavía recuerdo la letra, temblorosa, apresurada, solo 5 palabras: por favor, cuida de él. Llamé al 911 y mantuve al bebé pegado a mi pecho mientras esperábamos. Aún no lo sabía, pero ya estaba haciendo espacio en mi corazón. En el hospital le hicieron todos los chequeos necesarios. No había informes de niños desaparecidos, ni identificación, ni testigos. Nadie se presentó. Las enfermeras lo llamaron bebé enero. Yo lo llamé mío en silencio. Me dijeron que el Estado le asignaría un tutor temporal, pero algo dentro de mí no podía dejarlo ir. Rellené los papeles antes de que me los pidieran. Le dije a la trabajadora social mis intenciones. No estaba casada, no tenía casa, no tenía mucho dinero, pero tenía un nombre que quería darle, Noah, y un amor que no sabía que aún estaba dentro de mí, hasta que vi sus dedos envolver los míos. El sistema me hizo esperar. Visitas a domicilio, evaluaciones psicológicas, declaraciones financieras. Me preguntaron si estaba preparada para renunciar a mi vida por este niño. Quise preguntarles qué vida creen que llevaba antes de él. Noah vino a casa conmigo ese marzo. No lloró la primera noche. Solo miró al techo como si esperara una voz que nunca llegó. Lo acuné hasta que salió el sol, susurrándole historias sobre estrellas y segundas oportunidades. Yo tenía 31 años, él apenas 3 semanas y de alguna manera nos salvamos el uno al otro. Vivíamos en un apartamento de una habitación encima de una vieja librería. Las paredes eran delgadas, las ventanas goteaban en invierno, pero había risas y canciones y el olor a cacao y mantequilla de cacahuete en las agotadoras noches de martes. Recortaba cupones, tomaba trabajos extra de tutoría, vendí la vieja guitarra de mi padre para comprar la primera cuna de Noah. Ningún familiar se ofreció a ayudar. La mayoría no entendía por qué una mujer soltera, sin marido, sin plan y sin experiencia, acogería a un niño abandonado en una escalera, pero ellos no oyeron ese llanto, no sintieron lo que yo sentí cuando lo abracé. Durante 17 inviernos fuimos solo nosotros, una maestra y un niño al que le encantaba dibujar. No teníamos chimenea, pero él pintaba una en cartón y la apoyaba contra la pared. No teníamos vacaciones, pero teníamos un mapa donde él clavaba postales de la biblioteca cada 12 de enero. Yo le susurraba: ¿este es el día en que te conocí? Él nunca preguntó por su madre biológica, quizás porque no lo necesitaba, quizás porque ya sabía quién era ella. Y ahora alguien más se había presentado, una mujer con tacones y perlas, con documentos legales y pruebas de sangre,
y el poder de deshacer 17 años en 17 minutos fuera de la puerta del tribunal. Cerré los ojos y respiré tan profundamente como pude. Lo había criado con todo lo que tenía. Había sostenido su cuerpo febril durante los sudores nocturnos. Había cosido cada disfraz de Halloween a mano. Había llorado al volante la primera vez que me dijo que me odiaba y lo haría todo de nuevo. Pero, ¿y si el amor no fuera suficiente? La primera vez que Noah me llamó mamá apenas tenía 1 año. Estábamos sentados en la alfombra desgastada de nuestra sala, construyendo una torre con bloques de letras. Ni siquiera creo que entendiera la palabra, solo levantó la vista, tocó mi cara con una mano manchada de jalea y lo dijo como si siempre me hubiera pertenecido. Mamá, fui al baño, cerré la puerta y lloré en una toalla de mano hasta que me dolió el pecho, no porque estuviera triste, sino porque, por primera vez en mi vida, alguien me había elegido sin dudarlo. Criar a Noah no fue fácil. Hubo noches en las que lo tuve en brazos durante horas mientras tosía por resfriados invernales, su pequeño pecho traqueteando como un motor cansado. Mañanas en las que lo dejaba llorando en la guardería para poder llegar a mi aula a las 7:30 en punto. Días en los que se quedaba dormido en la esquina de mi pequeña oficina después de la escuela, mientras yo corregía trabajos a la luz de una lámpara. Estaba cansada siempre, pero ni una sola vez me arrepentí. Teníamos nuestros propios ritmos. La noche del martes era de sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate. La mañana del sábado significaba tiempo en la biblioteca. A Noah le encantaba sentarse con las piernas cruzadas en el rincón de los niños, dibujando animales de libros ilustrados. Susurraba historias inventadas mientras dibujaba con los dedos manchados de crayones. Personajes nacidos del color y la respiración. A los 6 años ganó el concurso de arte de la escuela primaria con un dibujo de un dragón leyendo un cuento antes de dormir a un pequeño caballero asustado. Todavía lo tengo pegado en el interior de la puerta de mi armario. El dinero era escaso. Conducía un Toyota oxidado que se calaba en las cuestas y solo tenía calefacción cuando la radio no funcionaba. Recortábamos cupones, comprábamos abrigos de segunda mano y hacíamos tartas de cumpleaños con mezclas de caja, pero Noah nunca se quejó, ni una sola vez. Usaba su ropa heredada con orgullo, y cuando otros niños en la escuela se burlaban de él simplemente se encogía de hombros y decía, está bien. Mi mamá dice que los caballeros reales no necesitan armaduras brillantes. Nunca supe de dónde sacó esa resiliencia, quizás de la parte de mí que no me di cuenta de que también seguía luchando. Fui honesta con él siempre. Le dije que era adoptado cuando tenía 8 años, no porque él preguntara, sino porque merecía la verdad. Estábamos sentados en el banco del parque cerca de nuestro apartamento, observando a los patos reunirse debajo del puente. Le dije que lo habían dejado en mi puerta como un misterio que yo estaba destinada a resolver. Le dije que su madre biológica no podía cuidarlo, pero eso no significaba que no fuera amado. Y luego le dije lo que más importaba, que desde el segundo en que lo vi, él se convirtió en todo mi mundo. No dijo nada de inmediato. Solo se acercó, me apretó la mano y dijo, todavía te elijo a ti. Cuando Noah cumplió 10 años, empezó a pasar más tiempo en el ático. Yo subía allí y lo encontraba cubierto de polvo de carbón, rodeado de cuadernos de bocetos. Su trabajo cambió, menos caprichoso, más humano, caras de personas que veía en el autobús, extraños en cafés, un autorretrato con los ojos cerrados, los labios apretados. Él estaba creciendo, también lo hacía el silencio, pero nunca fue un silencio frío, solo el tipo de silencio que surge de un niño que se vuelve hacia adentro creando un espacio para su propia mente. El instituto llegó como una marea, zapatos más altos, preguntas más profundas, mañanas más difíciles. Se enamoró de la pintura al óleo, se peleó con amigos, ganó becas, perdió el sueño. Una noche, mientras cenábamos obras recalentadas en el microondas, me dijo que quería ir a una escuela de arte en Portland, que quería vivir en una ciudad que le hiciera sentir que el futuro era grande, ruidoso y lleno de color. Sonreí y le dije que él ya era una obra maestra en movimiento, pero por dentro sentí el dolor silencioso que solo las madres comprenden, ese donde el amor significa dejar ir. 17 inviernos pasaron como pinceladas, borrosos, superpuestos, hermosos de la forma en que solo el tiempo puede pintar. Cada año en el aniversario del día en que lo encontré teníamos una tradición, chocolate con luz de velas. Yo volví a contar la historia de cómo el llanto de un bebé cambió mi vida en un pasillo lleno de sombras. Él nunca interrumpía, nunca ponía los ojos en blanco, solo escuchaba siempre. Hasta este año, este enero, llegó tarde a casa, dijo que tenía que quedarse después de la escuela, no terminó su chocolate, no encendió la vela. Cuando se lo recordé,
Solo asintió y se fue a la cama. Ni historia ni sonrisa. A la mañana siguiente encontré una nota en la mesa de la cocina con su letra: te quiero, por favor, no me odies por querer saber de dónde vengo. Me quedé allí en mi bata, leyendo esas palabras hasta que la tinta se emborronó. Algo había cambiado, y aunque siempre le había dicho que la puerta de su pasado era suya para abrir, nunca pensé que se abriría sin mí. Ella llegó un martes. Volvía a llover. Oregón nunca parece quedarse sin gris. Yo acababa de llegar a casa del trabajo con los brazos llenos de compras, cuando vi el coche, un elegante sedán negro aparcado ligeramente torcido frente a nuestro edificio con las ventanillas tintadas y el motor aún ronroneando. Pensé que quizás pertenecía a alguien que visitaba al casero o a un nuevo vecino. Pero entonces la puerta se abrió y ella salió. Era llamativa, no de una manera estridente, sino de esa forma cuidada y pulcra, alta, con el cabello castaño rojizo recogido en un elegante moño, tacones demasiado caros para esa parte de la ciudad y un abrigo rojo intenso, perfectamente ceñido a la cintura. Sus ojos escanearon el edificio como si lo hubiera visto antes en un sueño y luego se posaron en mí. Ella sonrió. Yo no, Eleanor Vance. Su voz era baja, firme, del tipo que no pide permiso para hablar. Dejé la bolsa de la compra lentamente. Sí, soy Rachel Miller. Ella no me ofreció la mano. Simplemente dejó que el nombre flotara entre nosotras como humo. Creo que has estado criando a mi hijo. No puedo describir lo que ese momento le hizo a mi cuerpo. No fue pánico, no fue ira, fue algo más frío, algo ancestral. Quizás, como si cada célula de mí se hubiera vuelto hacia Noah. Sin siquiera moverse, no respondí. Solo recogí la bolsa y entré. Ella me siguió. No la invité a entrar. Ella entró de todos modos. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La habitación le quedaba demasiado pequeña a su presencia, como si ocupara espacio incluso cuando no se movía. Colocó un archivo sobre la mesa, una elegante carpeta negra con iniciales doradas grabadas en la esquina. Tobido Lobebu Legal Group. Por supuesto, tenía abogados. Por supuesto, esto no era solo una visita. Nunca lo fue. Comenzó con el tipo de frase que suena educada, pero significa guerra. Primero, quiero agradecerte por lo que has hecho. Estoy segura de que criar a Noah no fue fácil. No respondí. Ella continuó. Pero creo que es hora de que se reconecte con su verdadero origen, con su historia, su linaje. ¿Dónde estabas hace 17 años? Pregunté. Mi voz salió suave, no enfadada, como si estuviera preguntando al clima por qué llovía. Tenía 18 años. Era adicta. No tenía hogar. Tenía miedo. Su rostro no se inmutó. Tomé una decisión que le salvó la vida y ahora que estoy mejor, quiero una segunda oportunidad para ser parte de ella. No dejaste un número de teléfono ni un nombre, solo una nota pidiendo a alguien que arreglara el desastre. Ella se inclinó hacia adelante, sus codos apenas rozando la madera. Y tú lo hiciste, lo arreglaste maravillosamente, pero él sigue siendo mío. No dije no lo es, ya no fue. Entonces, cuando jugó su as, deslizó una hoja de papel por la mesa. Prueba de ADN. Resultado positivo. No necesité leerla. La forma en que ella dijo mío ya me había dicho todo. Ella se fue poco después. Dijo que le daría tiempo a Noah. Dijo que ya había hablado con él, que él se había puesto en contacto con ella unas semanas antes, en secreto, que no me lo había dicho porque tenía miedo de que me doliera. Tenía razón. Después de que ella se fue, entré en la habitación de Noah. Estaba vacía, pero su aroma aún perduraba. Pintura, madera de cedro, el leve rastro de champú. Siempre olvidaba poner la tapa. Me senté en su cama y tomé uno de sus cuadernos de bocetos. La última página mostraba a dos mujeres enfrentadas, sus rostros hechos de fragmentos de espejo. Una era todo líneas afiladas, la otra borrosa, inacabada. En la esquina, había escrito una palabra: dividir. No lloré esa noche, no pude, solo permanecí despierta, mirando al techo, esperando que el amanecer me dijera qué tipo de madre seguía siendo. Los días siguientes se emborronaron. Noah llegaba a casa menos. Cuando lo hacía, estaba callado. No era cruel, solo cauto, como si no supiera cómo encajarme a mí y a ella en la misma frase. Ella quiere llevarme a la costa el próximo fin de semana, dijo una vez sirviendo cereal en un tazón desportillado. Ella solía ir allí de niño. Pensó que podría gustarme. No le pedí que no fuera. Solo asentí y volví a limpiar el mostrador. Ya estaba limpio. Otra tarde trajo a casa una fotografía antigua. Eleanor a los 20 con una guitarra sentada en una toalla de playa con ojos salvajes y mejillas quemadas por el sol. Tengo su nariz, dijo.
más para sí mismo que para mí. Yo solo sonreí. Lo que quería decir era, no, no la tienes. Tienes la tuya propia. Luego llegó la peor parte, la cena. Ella me invitó. ¿Alguna idea retorcida de cierre o equilibrio? No lo sé. Reservó un restaurante en el centro a la luz de las velas. Íntimo. El tipo de lugar donde los cubiertos pesan más que la comida. Casi no fui, pero Noah quería que fuera. Por favor, mamá. Solo una vez. Así que fui. Me puse el vestido azul que Noah me regaló la Navidad pasada. Me tomó de la mano al entrar. Ella ya estaba sentada vistiendo ese abrigo rojo como una bandera. Sonreímos, brindamos con las copas. Hablamos de sus solicitudes universitarias, de su beca, pero debajo de cada frase había una pregunta que nadie decía en voz alta. ¿A quién perteneces? Noah nos miraba a ambas como si intentara leer un guión escrito en 2 dialectos. Después del postre, se disculpó. Así, sin más, nos quedamos a solas. Eleanor me miró y dijo, ¿sabes qué querrá más? Lo sé, dije, y finalmente elegirá. Yo ya lo hice, respondí, hace 17 años. Ella no tuvo una réplica, solo miró su vino sin tocar. Casi sentí lástima por ella, casi, porque la maternidad no es biología, es estar en el frío a las 3 de la mañana con un niño enfermo que no deja de vomitar. Es sacrificar vacaciones por aparatos dentales y sueños por el alquiler. Es verlo marcharse y permitírselo, incluso cuando te rompe. La citación llegó un jueves. Venía en un sobre de manila simple, no diferente de las docenas de comunicados escolares y rúbricas de calificación que llevaba a casa cada semana, pero en el momento en que lo abrí, mi mano dejó de funcionar. Dentro, una petición de revisión de custodia presentada por Eleanor Vance. Sus abogados solicitaban una evaluación formal del interés superior del niño. Usaron su nombre completo, Noah Vance, como si fuera suyo para tocar. Me quedé en la cocina con el papel temblando entre mis dedos y sentí que el suelo se inclinaba ligeramente. Mis rodillas no flaquearon. Mi voz no se elevó. Simplemente me detuve como si la película en mi cabeza se hubiera roto a mitad de fotograma. Pensé que me había preparado para esto, para el día en que ella regresaría, pero no me había preparado para que la ley escuchara. Esa noche esperé a que Noah llegara a casa. Llegó tarde de nuevo. Cuando entró, su cabello estaba húmedo por la lluvia y sus mejillas estaban sonrojadas como si hubiera caminado rápido. Le mostré el sobre sin decir palabra. Lo leyó lentamente. Las líneas alrededor de su boca se tensaban con cada frase. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos. No sabía que ella haría esto, susurró. Te pusiste en contacto con ella. Dije, abriste la puerta. Solo quería respuestas. Y ahora mi voz se quebró, no sé. Él retrocedió como si mis palabras tuvieran peso. Yo no pedí esto, mamá. Nunca quise elegir, pero eso era lo que el tribunal era. Una sala donde la gente finge que las decisiones se toman con lógica, no con dolor. Las semanas siguientes se sintieron como un cruel ensayo, llamadas telefónicas, declaraciones, evaluaciones en el hogar. Limpié el apartamento como si fuera a ser calificado. Reemplacé bombillas viejas. Compré una alfombra nueva para la entrada. Incluso enmarqué sus dibujos de la infancia y los colgué en el pasillo, esperando que le susurraran algo al juez sobre el amor y el tiempo. Noah estaba más callado, no enojado, solo dividido. Lo sorprendí mirando fotos antiguas. Dejó de dejar sus cuadernos de bocetos por ahí. Una tarde lo encontré triturando una carta en el fregadero de la cocina, las palabras desangrándose en el agua. No le pregunté qué decía. Luego llegó el peor día de todos, la mañana de la audiencia. La ciudad estaba envuelta en niebla, tan espesa que parecía que el mundo mismo no quería ser visto. Me puse una blusa azul marino y los pendientes de perlas que mi madre me dejó. No sé por qué, quizás pensé que si parecía estar en mi papel, calmada, capaz, maternal, importaría. Eleanor llegó con 2 abogados, ambos hombres, ambos pulcros, ambos entrenados en el arte de borrar 17 años con una sonrisa. Yo me senté sola, sin abogado, solo yo y una carpeta de recibos, libretas de calificaciones y fotos con fechas garabateadas en las esquinas. Noah entró el último. La sala del tribunal se giró cuando entró. Llevaba una camisa de botones que yo había planchado la noche anterior. Sus hombros estaban tensos. No nos miró a ninguna de las dos. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos cansados, leyó el resumen del caso. Se refirió a Noah como el menor. Llamó a Eleanor la madre biológica. Me llamó a mí la tutora. Nadie dijo mamá. Los abogados de Eleanor hablaron primero. Pintaron una historia de redención de una joven que cometió un error,
trabajó para corregirlo y ahora quería reconstruir su familia. Dijeron que Noah tenía derecho a su linaje, su herencia, su legado. Uno de ellos incluso sugirió que quedarse conmigo podría limitar sus oportunidades potenciales de identidad cultural y apoyo financiero. Casi me reí, casi. Entonces fue mi turno. Me levanté, mi voz no tembló ni una sola vez. No estoy aquí para discutir biología, dije. No estoy aquí para menospreciar su recuperación. Estoy aquí porque hace 17 años encontré un bebé en un pasillo sin nombre, sin plan. Solo una nota que decía, por favor, cuida de él. Y lo hice. Les conté sus primeros pasos, su miedo a los truenos, su obsesión por las gominolas y los dinosaurios. Les conté sobre la varicela a los 5 años, la muñeca rota a los 10, el examen de matemáticas fallido que lo hizo llorar cuando tenía 13, pero más que eso, dije. Le conté historias cuando no podía dormir. Le dejé odiarme cuando estaba enfadado. Lo perdoné antes de que se disculpara. Le enseñé a anudarse la corbata, a fracasar con dignidad, a decir tengo miedo sin vergüenza. No le di la vida, pero le di una infancia. Miré a la jueza, luego a Noah. Sus ojos brillaban. ¿No es eso lo que hace a una madre? Siguió el silencio, un silencio largo y doloroso, del tipo que no pertenece a una sala de tribunal, sino a un banco de iglesia o a una habitación de hospital. La jueza no emitió un fallo ese día. Dijo que necesitaba tiempo. Dijo que era complejo. Pero mientras estábamos de pie fuera del edificio, la lluvia finalmente cesó. Noah me miró de verdad. Entonces dijo algo que nunca olvidaré: no quiero perder a ninguna de las dos, pero si tengo que elegir, elijo a la que se quedó. Y así, sin más, el miedo se quebró. No se fue, pero se rompió lo suficiente como para dejar entrar la luz. Después de la audiencia, algo cambió en el aire entre nosotros. No de golpe, no como una ruptura limpia, sino como la niebla que se disipa lentamente del borde de un lago, revelando la forma del agua debajo. Noah no volvió a vivir conmigo de inmediato. Dijo que necesitaba tiempo para entender lo que todo significaba. Yo lo entendí, o al menos lo intenté. Eleanor no impugnó la decisión, no abiertamente. La jueza dictaminó contacto conjunto conmigo como tutora legal principal, pero para entonces Noah ya había tomado una decisión. Se quedó, no porque yo lo pidiera, no porque yo lo suplicara, sino porque al final el amor no se trataba de origen, se trataba de presencia. La primera vez que volvió a casa a cenar, después del fallo, casi no reconocí al chico que cruzó la puerta, más alto, más delgado, de alguna manera más viejo. Me abrazó en el pasillo más tiempo de lo usual y cuando me separé había lágrimas en los ojos de ambos, pero no hablamos de ellas, simplemente comimos. Me dijo que Eleanor se había ofrecido a ayudarle a pagar la universidad, que quería visitarle una vez al mes, quizás menos, que ahora entendía que ser madre no se trata solo de sangre, se trata de lo que sucede entre los cumpleaños, las rodillas raspadas, los viajes silenciosos en coche después de días difíciles. Se trata de las 1000 cosas invisibles por las que nadie te aplaude. Dijo que está orgullosa de ti. Me dijo una vez mientras me ayudaba a tender la ropa, por haberme criado. No supe qué decir. Así que solo asentí y le entregué otra toalla. La vida volvió a un ritmo esta vez más tranquilo. Aplicó a esa escuela de arte en Portland y fue aceptado con beca completa. Me mostró la carta de aceptación un martes lluvioso y lloré tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Él se sentó conmigo igual que cuando era pequeño, gateando hasta mi regazo y apoyando la cabeza bajo mi barbilla. El día que se fue a la universidad, el apartamento se sentía demasiado grande. Entré en su habitación y me quedé en el umbral por mucho tiempo. Las paredes estaban desnudas, la estantería medio vacía, pero el olor de su colonia aún perduraba en las cortinas. Esa vez no lloré, sonreí porque sabía que él estaba listo y yo también. Cada semana me envía un nuevo boceto, a veces es del horizonte de la ciudad, a veces solo la vista desde la ventana de su dormitorio. Una vez me envió un dibujo de 2 mujeres, una con cabello castaño rojizo, otra con ojos cansados y una cálida sonrisa, de pie, una al lado de la otra, debajo de un árbol. En la parte de atrás escribió: vengo de ambas, pero pertenezco a la que se quedó. Lo enmarqué. Ahora lo tengo en mi mesita de noche. Unos meses después, en mi cumpleaños, me sorprendió apareciendo sin avisar. Trajo comida para llevar, una botella de vino tinto barato y una caja de zapatos gastada envuelta en papel marrón. Esto es de ella, dijo poniendo la caja sobre la mesa. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Eleanor a los 19 con una guitarra, Eleanor embarazada de pie frente a un refugio, pulseras de hospital,
la nota original que había dejado con Noah y, debajo de todo, un diario. Ella quería que yo supiera la verdad, dijo. Y también quería que tú la tuvieras. Lo leí lentamente durante las siguientes semanas. Su letra era pequeña y cursiva, llena de líneas tachadas y manchas de tinta. Escribió sobre las drogas, los hombres, el miedo, pero también sobre los sueños, el deseo silencioso de que alguien en algún lugar criara a su hijo con el amor que ella no sabía dar. Y cuando escribió sobre mí, me llamó la extraña milagrosa. No me sentía como un milagro, pero quizás en alguna versión de su historia sí lo era. Pasaron los años, Noah se convirtió en ilustrador. Su obra se publicó en libros infantiles, pintó murales en centros comunitarios y enseñó arte a niños en acogida los fines de semana. Dijo que le hacía sentir que estaba devolviendo algo, como si pudiera convertir pedazos de su historia en colores que curaban. Eleanor falleció cuando Noah tenía 25 años, insuficiencia hepática. Él estuvo con ella en el hospital. Le tomó la mano. Le dijo que estaba bien descansar. Luego me llamó. «Ven a buscarme», dijo con la voz quebrada. Lo hice. No hablamos mucho en el camino a casa, pero cuando llegamos a la entrada me miró y dijo: «Sigue siendo el único lugar donde me siento seguro». No necesité nada más. Ahora, cuando la gente me pregunta si tengo hijos, digo: «Sí, tengo un hijo. Es artista, enseña, sana, ama profundamente». No preguntan por el ADN, no preguntan por tribunales, papeles o linajes. E incluso si lo hicieran, simplemente sonrío y digo: «Es mío», porque el amor no comienza en un útero, comienza en la elección y cada día lo elijo de nuevo. Si hay algo que este viaje me ha enseñado es que la maternidad no se define por la biología, se define por la presencia, por las noches que te sientas al lado de la cama de un niño enfermo, susurrando nanas en la oscuridad, por las mañanas que te levantas temprano para preparar el almuerzo, planchar camisas y recordarle a alguien que crea en sí mismo, incluso cuando el mundo no lo hace. La gente solía decirme que fui valiente por acoger a un bebé que no di a luz, pero la verdad es que yo no lo rescaté a él, él me rescató a mí. Le dio sentido a mi vida de maneras que nunca esperé. Me hizo madre antes de que yo misma me llamara así. Y cada lucha, cada duda, cada dolor silencioso valió la pena solo por escucharlo decir: «Estás en casa». No todos lo entenderán. Algunos dirán que la sangre lo es todo. Pero ahora sé algo mejor. El amor es más ruidoso. El amor es más caótico. El amor es presentarse una y otra vez cuando nadie está mirando. No necesité un apellido compartido para ser su madre. Solo necesité quedarme.